Bajé rápido, pero el lugar estaba en completo silencio. Ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Subí de nuevo y otra vez la misma voz. A la luz de una vela y el susurro del viento, prepárate para escuchar lo que no debería ser contado. Hola mis fantasmitas y seres del más allá, yo soy Drea y este es Macareno. Y nosotros seremos tus guías entre lo paranormal y lo inexplicable. Esto es Hechizos de Medianoche. En este episodio conocerás 4 relatos paranormales que podrían pasarle a cualquiera. Desde casas que guardan presencias hasta voces que se cuelan en la oscuridad. Historias reales, misteriosas y aterradoras que te harán pensar 2 veces antes de quedarte solo o emprender un viaje nocturno por la carretera. ¿Están listos? Comenzamos. La ventana del baño. Me acuerdo que mi abuelita vivió sola por mucho tiempo en una casita muy pequeña de un solo piso. Ella no quería dejarla porque ahí tenía demasiados recuerdos. Era su lugar, su refugio. Pero llegó un momento en el que ya no podía cuidarse sola. Y después de insistirle mucho, aceptó venirse a vivir con nosotros. La verdad siento que un poco lo obligamos, aunque todos sabíamos que era lo mejor para su salud y su seguridad. Le preparamos un cuarto en el segundo piso, justo al lado del mío, y hasta tenía baño propio para que tuviera todo a la mano. Todo marchaba tranquilo, hasta esa madrugada que no voy a olvidar. Eran como las 2 de la mañana. Yo estaba despierta viendo una serie cuando de repente escuché los gritos de mi abuela que venían desde su baño. Corrí de inmediato y fui la primera en llegar. Ella estaba muy alterada, diciendo que alguien había intentado meterse a la casa y que les estaba gritando para que se fueran. Asustados, revisamos toda la casa, pero no había nadie. Mi mamá incluso llamó a la policía, pero nunca llegaron. Y pensándolo bien, qué bueno que no lo hicieron, porque no sé cómo hubiéramos explicado lo que pasó en realidad. Ya más calmada mi abuelita nos contó lo que había visto. Se había levantado como siempre para ir al baño. Mientras se lavaba las manos, escuchó un ruido en la ventana. Pensó que era un gato o algún animalito, pero al voltear, vio a una mujer asomada, viéndola fijamente. Dice que estaba despeinada, sucia, con una mirada que la dejó helada. Y asustada, creyó que era alguien que intentaba meterse a robar. Y empezó a gritar para espantarla y llamar nuestra atención. Pero en cuestión de segundos, esa mujer desapareció como si hubiera salido corriendo. Mi hermanita fue la primera en reaccionar. Abuelita, ¿estás segura? Claro que sí, mija. ¿Cómo crees que me lo inventaría? Si la vi bien, estaba ahí, frente a mí, contestó. Pero entonces, mi hermana dijo algo que nos dejó aún más fríos. Abuelita, es imposible. Su baño está en el segundo piso. No hay forma de que alguien pudiera asomarse por esa ventana. En ese momento, todos nos miramos con un escalofrío recorriéndonos la espalda.
Yo corrí al baño para comprobarlo. La ventana no tiene rejas, ni escalones, ni nada donde alguien pudiera apoyarse para trepar. No había manera. Después de eso, mi abuelita se puso muy mal. Se le bajó la presión y desde entonces ya no duerme bien. Está nerviosa todo el tiempo y mi hermana se siente culpable de haberle dicho la verdad. Y aunque quizá hubiera sido mejor quedarnos callados, en ese momento ninguno de nosotros lo pensó. Nadie ha vuelto a ver nada, pero lo cierto es que lo que pasó no tiene explicación. Mi hermana incluso ha pensado en regresar a cuidar a mi abuelita en su antigua casa, para que esté más tranquila ya. Para mí este evento me dejó con más preguntas que respuestas. Y sinceramente, creo que hay veces en que es mejor dejar las cosas así. La muerte. Mi nombre es Mauricio y quiero contarles algo que me pasó hace ya casi un año. La verdad, es la única experiencia paranormal que he vivido, si es que se le puede llamar así. Todo ocurrió en el Día de las Madres. Yo había salido de trabajar en la Ciudad de México como a las 6 de la tarde y decidí tomar un camión hacia Hidalgo para darle una sorpresa a mi mamá. Quería llegar sin avisar, solo para abrazarla en su día. Recuerdo que el camión iba lleno, pero ya después de salir de la ciudad, poco a poco todos se fueron quedando dormidos. Yo iba comiendo unas galletas, cuando una señora, que estaba sentada justo detrás de mí, a la mitad del camino, me tocó el hombro y me dijo con una voz muy bajita: Joven, ¿no me he comido una galleta? Tengo mucha hambre y no he cenado. La verdad me dio un poco de pena, así que le di la mitad del paquete. Ella me sonrió y empezamos a platicar. Me contó para dónde iba y yo le dije que iba a ver a mi mamá. Y todo parecía una charla normal, hasta que de repente se puso muy serio. Me dijo: Tengo que decirte algo muy importante. Yo me quedé sacado de onda y le respondí: Achis, ¿qué cosa? Ella se me quedó viendo fijamente y dijo: La muerte le anda rondando. Ya la vi cerca de usted. Mejor quédese unos días en casa de su mamá. Disfrute a su familia. No regrese tan pronto, porque siento que algo malo puede pasarle si lo hace este mismo fin de semana. Me quedé helado. Parte de mí se espantó, pero otra parte pensó que era una locura o que solo me quería asustar. Le agradecí, pero le dije que yo no creía en esas cosas. A partir de ahí la ignoré un poco y ella también dejó de hablar. Pero lo cierto es que ya no pude dormirme lo que restaba del camino. Ese fin de semana lo pasé muy bien con mi mamá, pero en el fondo no podía sacarme de la cabeza lo que me había dicho aquella señora. Y el domingo, cuando ya me iba a regresar, un primo me ofreció raite, de vuelta a la ciudad, porque él también iba con un amigo. Algo en mí se detuvo. No sé por qué, pero decidí hacerle caso a las palabras de la señora. Le dije a mi primo que no, que mejor me quedaba un día más, que al fin casi no visitaba a mi mamá y quería aprovechar. Y ellos se fueron. Y yo me quedé. Como hora y media después, empecé a sentirme inquieto.
con el corazón latiéndome muy rápido. Y entonces sonó el teléfono. Era mi primo. Nos habló para decirnos que habían tenido un accidente en carretera. Gracias a Dios, ni él ni su amigo salieron graves, solo con golpes y dolor de cuerpo. Pero el coche había quedado en pérdida total. El impacto fue justo en la parte trasera, donde yo hubiera ido sentado. Quedó destrozado. Hasta el día de hoy, no sé quién era esa señora. No sé si fue casualidad, si fue el destino o si fue Dios mandándome una advertencia. Pero lo que sí sé es que a partir de ahí aprendí a valorar más la vida y sobre todo hacerle caso a esas corazonadas que uno siente. Porque a veces esas pequeñas señales son las que pueden salvarnos. Don Jorge. Dicen que cuando somos niños, a veces percibimos cosas que los adultos ya no. Yo no sé si fue mi imaginación o si realmente sucedió, pero esta es la historia que todavía hoy recuerdo, aunque ya pasaron muchos años. Cuando era pequeño, en vacaciones me fui a quedar por primera vez 2 semanas completas en casa de mis abuelitos. Me emocionaba mucho porque era una casa grande, con un patio enorme y muchos animalitos. A mí me encantaba darles de comer, aprender a cuidarlos y sentir que vivía una aventura distinta cada día. Una tarde conocí a Don Jorge. Era un viejito muy amable, que aparecía de repente entre los maizales o cerca de los animales. Yo pensé que era un vecino y empezamos a platicar. Recuerdo que me contaba lo mucho que le gustaba ver los maizales crecer y cuidar de los animales. Pasamos toda la tarde conversando y cuando regresé a la casa, le conté a mis abuelos que había conocido a un señor muy simpático. Ellos no se sorprendieron mucho. Pensaron que era alguien de por ahí. Y el tema quedó ahí. Así fueron casi todas las vacaciones. Yo salí a jugar y tarde o temprano aparecía Don Jorge. Siempre tenía alguna historia para contarme. Y yo lo escuchaba fascinado. Pero en uno de mis últimos días, noté que estaba distinto. Ya no sonreía. Yo le pregunté si estaba bien y él me dijo que tenía algo muy importante que decirme. Y me pidió que lo acompañara a caminar. Nos metimos entre los maizales hasta llegar a un árbol muy particular, con ramas torcidas, tan viejo que parecía que había estado ahí desde siempre. Don Jorge me miró y me dijo: acuérdate muy bien de este lugar. Cuando llegues a tu casa, le vas a decir a tus abuelos que hagan un hoyo aquí. Les dices que se los manda decir Don Jorge. Yo me quedé un poco confundido, pero él me sonrió. Me dio las gracias por haber cuidado y disfrutado tanto de ese lugar. Y me pidió que corriera de inmediato a decírselo a mis abuelos. Obedecí. Y desde ese momento, nunca más lo volví a ver. Cuando les conté que me había dicho a mis abuelos, al principio pensaron que estaba jugando. Pero cuando escucharon el nombre, Don Jorge, se miraron entre ellos, muy sorprendidos. Ahí fue cuando me explicaron que no había podido ser ningún vecino, porque Don Jorge había sido el dueño de la casa
muchos años atrás, antes de que la vendiera su familia para irse a vivir a otro estado, porque él había fallecido ahí. Aún así, me acompañaron al árbol torcido y cavaron donde yo les indiqué. Para sorpresa de todos, encontraron monedas de oro. Ese hallazgo fue un secreto muy grande en la familia por muchos años. Hoy en día, casi nadie lo menciona, pero mi abuelita, que todavía vive, siempre recuerda esa historia con una sonrisa. Dice que gracias a mí y a aquel encuentro misterioso, tiene la certeza de que hay un más allá y que cuando llegue su momento podrá reencontrarse con su esposo y también agradecerle a don Jorge. Yo era un niño y quizá mi memoria haya exagerado algunas cosas, pero de lo que sí estoy seguro es que durante esas vacaciones pasé 2 semanas enteras hablando con un fantasma. No veas películas de miedo en la noche. A lo largo de mi vida me han pasado muchos sucesos paranormales. Podría decirse que soy una persona bastante sensible para percibir a estos seres. Y me gustaría contarles lo que me pasó, porque siento que fuera de estos espacios, la gente suele ser muy incrédula, y creo que aquí podrían entender todo lo que voy a contar. La otra noche, terminé de ver la película Lake Mungo. Me encantó, de verdad. La recomiendo totalmente. Pero creo que fue la última película de terror que voy a ver en la noche. Y les voy a contar por qué. Al día siguiente, mientras cocinaba, dejé la puerta de la casa abierta. No porque quisiera que entrara aire, sino porque estaba yendo y viniendo de la cocina, moviendo ollas, sacando cosas, y en medio de todo ese ruido, de pronto lo escuché. La puerta principal se abrió. Se oyó el chirrido metálico, luego el golpe sordo al cerrarse, y enseguida unos pasos claros, firmes. Caminaban por el pasillo, subían poco a poco las escaleras y se perdieron en el segundo piso. Yo me detuve un momento, con la cuchara en la mano. Mi primer pensamiento fue, seguro es mi abuelita. Ella suele llegar sin avisar, así que no le di importancia y seguí cocinando. Pasaron unos 20 minutos, hasta que necesité algo de la cocina de arriba, y fui a buscarlo. Pero la casa estaba vacía. No estaba mi abuela, no había nadie. Y ahí empecé a sentir un frío raro en la nuca, porque lo que había escuchado era claro, los pasos, el portazo, todo. Regresé a la cocina, tratando de no pensar demasiado en eso. Y entonces lo escuché. Una voz. Ana. Me quedé helada. Y lo peor es que mis hijos también lo escucharon. Mamá, creo que la abuelita te habla. Me dijeron. Tragué saliva. Y pensé que quizá mi abuela estaba abajo, que tal vez había necesitado ayuda con el mandado. Bajé rápido. Pero el lugar estaba en completo silencio. Ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Subí de nuevo. Y otra vez, la misma voz.
Ana. Me giré hacia todas partes, como si en cualquier momento alguien fuera a salir de la nada. Subí a la azotea, bajé al patio, recorrí la sala. Nada. Absolutamente nada. Y cuando pensaba que quizá estaba imaginando cosas, la voz se repitió. Pero esta vez ya no sonó amable. Era más fuerte, molesta, casi enojada. ¡Ana! Se me heló la sangre. Esa no era mi abuela. No era un vecino. No era nadie conocido. Y sin embargo estaba dentro de la casa llamándome. Me encerré en mi cuarto con mis hijos. Traté de mantener la calma. Los acosté y los dormí. Y cuando la casa quedó en ese silencio pesado, sin tele, sin música, solo el murmullo lejano de la calle, ocurrió lo último. Alguien llamó a la puerta. 2 golpes secos. Me quedé paralizada. Apenas respiraba. Y justo cuando pensé que tal vez lo había imaginado, volvió a sonar. Pero esta vez, más lento, más marcado. Como si alguien supiera que yo estaba ahí, escuchando. Desde esa noche, te lo juro, jamás he vuelto a ver películas de terror en la madrugada. Porque lo que pasó después de ver Lake Mungo me dejó marcada. ¿Cómo se sintieron este capítulo? Yo de verdad que quedé impresionada con la última historia. Yo no sé cómo la gente puede aguantar esto. Yo soy muy miedosa y ya se los he dicho. Pero bueno, también quería comentarles que ya se viene la Spooky Season. Comenzamos la próxima semana en octubre. Y nuestra primera sorpresa, como ya les había dado un sneak peek, es que vamos a estar haciendo streams en Twitch. Así que empezamos el próximo viernes. Espérenos ahí a las 9 de la noche para estar jugando jueguitos de miedo, platicando un ratito y para estar haciendo muchísimas cosas con ustedes. Muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias a toda la gente nueva que está llegando, mi gente latino. ¡Woo! Y de verdad, los quiero mucho. Muchas gracias nuevamente por todo el apoyo que nos están dando. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Hechizos de Medianoche en TikTok. También pueden seguirnos como hechizosmedianoche@gmail en nuestro correo para que nos manden sus historias. Y ahora también en nuestro Twitch, que es Hechizos de Medianoche por el momento, porque tal vez tengo dislexia, no lo sé. Pero bueno, entonces nos vemos por ahí. Ya próximamente cambiaré ese nombre a que esté bien escrito, se los prometo, pero tenemos que esperar algunos días. Macarena y yo les mandamos un beso enorme. Muchas gracias por escucharnos, porque gracias a ustedes vamos a pagar nuestras vacaciones en tal vez unos 6 años. Los queremos. ¡Mua! Y recuerden que solo los valientes le dan play después de la medianoche. Bye.